Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este itinerario, esta consagración que queremos hacer a Jesús por María. Hoy nos encontramos en el día número 10, ya vamos, son 30 días, 33 días, por lo tanto estamos a punto de llegar a la tercera parte de este itinerario. Por lo tanto, no nos descorazonamos, al contrario, recuerden que todas las metas que merecen la pena, pues son metas que son exigentes y por lo tanto tenemos que esforzarnos lo más posible. Bueno, pues vamos a preparar nuestro corazón para pedirle luz al Espíritu Santo. Recuerden que ayer no pudimos terminar, eran temas muy densos, muy llenos de sabiduría, de importancia. Estábamos hablando de la muerte, ahora vamos a hablar del juicio particular, del juicio universal, y luego después hablaremos mañana y pasado del infierno y la gloria, y también, lógicamente, el purgatorio como paso temporal para aquellos que necesitan purificarse antes de entrar al cielo. Bien, son temas muy importantes, son los postrimerías, las últimas verdades, últimas realidades. Aquí todo el mundo se las va a encontrar. Aquí en esta vida yo puedo comer una cosa, comer otra, gustarme una cosa, gustarme aquella, buscar un tipo de placeres u otros, o hacer sacrificios, buscarme a mí mismo o buscar la santidad, pero allá seremos presentados tal cual somos. Y eso es lo importante, que no, ahí no hay vuelta de hoja, ahí solamente habrá verdad, verdad, verdad. Y tenemos que estar bien preparados. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo porque son temas muy importantes, no nos dan miedo, al contrario, nos motivan, pero hay que saberlos afrontar con madurez espiritual. Pues pedimos al Señor esa luz y a través de la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar entonces del juicio. Habíamos hablado de la muerte, las 4 tipos de muerte que podemos tener, y lógicamente pasamos al juicio. Empezamos con el juicio particular, el personal, el que yo voy a tener cuando muera. Si yo muero antes de la segunda venida de Cristo, primero voy a tener mi juicio particular. Después viene el juicio universal, cuando el Señor quiera venir. Bueno, se separa el alma del cuerpo, hablábamos de la muerte, etcétera, e inmediatamente, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, inmediatamente pasamos a ser juzgados, ¿sí? No sabemos exactamente, como les decía, clínicamente parece que ya está separada el alma del cuerpo, pero no se sabe exactamente el minuto, el segundo en que fue separada el alma. Solamente la medicina llega a descubrir ciertos procesos, sobre todo en el encéfalo, de la parte del cráneo, y ciertos procesos que en cuanto se desencadenan ya no hay marcha atrás, ¿sí? Pero en qué momento se separó el alma, la ciencia no lo sabe decir y la Iglesia no se ha pronunciado. Bueno, ¿qué sucede en el juicio particular? Consiste en la apreciación de toda mi vida, de los méritos y los deméritos de mi vida. Todos los voy a conocer, no sabemos si va a ser en 1 minuto, en 3 horas o en una luz instantánea, que es lo más probable que suceda. Una luz instantánea, yo voy a ver mi vida completa, lo bueno, lo malo, el valor de cada una de mis obras. Por ejemplo, yo estoy dando una catequesis. ¿Con qué intención la hago? ¿De santificarme? Pues entonces, cuando yo vea
en mi vida, que estuve dando una catequesis, unas meditaciones a Luis María Griñón de Montfort para la gente, pues me va a dar una alegría. Pero si yo estoy haciendo algo para que ustedes me aplauden y ser famoso, pues entonces me va a pesar, en vez de ser una buena obra, me va a pesar a mí en mi conciencia. Por lo tanto, ahora se dan cuenta cuánto es importante en nuestra vida la pureza de intención. ¿Qué buscas tú? Nada más la gloria de Dios, la salvación de las almas. Yo no quiero nada más. Ese es el centro de la vida. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, dice, veré todos los pensamientos consentidos, porque pensamientos nos están el demonio continuamente infundiendo, pero esos no nos van a hacer daño. Dice, pueden ser obscenos, juicios temerarios, dudas contra la fe, rebeldía interior contra la voluntad de Dios. Todo lo voy a comprender, lo bueno y lo malo. Aquí, sobre todo, Rollo Marín se centra un poco más en lo malo, ¿no? Pero yo voy a ver todo. Las palabras, después de los pensamientos voy a ver las palabras, las críticas, las murmuraciones, las calumnias, las obscenidades, las canciones inmorales, las burlas, las quejas, las blasfemias. Todas las voy a ver con claridad. Las obras, las que hayamos hecho a la luz del día o las que hayamos hecho en las tinieblas, en la oscuridad, o sea, todo lo que nos avergüenza, porque lógicamente los pecados de obra los hacemos escondidos, ¿no? Normalmente, aunque ya la gente va perdiendo mucho el descaro, pero normalmente se esconde la gente, ¿no? Si hicimos un pecado solo de obra o acompañados, o si yo fui el que empezó la causa de ese pecado, o yo secundé el pecado de otro y me dejé llevar, etcétera. Las omisiones, por ejemplo, si no fui a misa, etcétera, no recé porque me daba pereza, todo eso lo voy a ver delante de Dios. Los pecados que otros cometen por mi culpa, si yo estuve sonsacando, si estuve chinchando a las personas para que cometieran algún pecado, venga, vamos a robarnos esto, no pagamos impuestos, o mira, vamos a quedarnos con este dinero del jefe, etcétera. Todo eso va a salir. Si yo pequé solo acompañado, si yo seduje a alguien a que cometiera un pecado, ¿sí? Económico, de impureza, lo que sea, todo va a salir. Lo vas a ver con una claridad, no solamente porque, pues tú dirás, es que me acuerdo prácticamente de todo, Padre, lo que he hecho en mi vida. Sí, pero ahí lo vas a ver, digamos, con el peso de su malicia. Y eso, pues, esos pensamientos que solamente tú conociste, esas malas intenciones que tenías en tu corazón y tú solamente sabías de ellas, también van a aparecer. Y te vas a dar cuenta lo grave que eran. Bueno, todo, las palabras oportunas, inoportunas, los actos de virtud, también los vas a ver, todos tus actos de virtud, tus buenas obras, tu obediencia, tus actos de fe, etcétera. Todo eso lo vamos a ver. Y entonces, todo tendrá recompensa, todo lo que hayamos hecho por Dios, aunque sea dar un vaso de agua a un pobre, todo va a tener recompensa, pero también todo lo malo que yo haya hecho, hasta el último centavo tendré que dar cuentas a Dios. Por eso los santos no tienen miedo a morir. Nosotros sí, porque sabemos que a lo mejor el juicio hacia mí va a ser muy pesado, muy fuerte. ¿Por qué? Porque no me comporté como debía. Bien, ese es el juicio particular. Y ahí el Señor te dirá, normalmente dicen que uno lo sabe. Cuando tú veas esto, por eso es inapelable, porque tú, ¿de qué vas a justificarte? Tú vas a ver que lo hiciste mal y que no tienes justificación. Oh, es que me engañaron. Los pecados que te engañaron no te van a aparecer como pecados. En cambio, lo que te aparezca como pecado es que tú no podrás nada. Ahí ya el pedir perdón está aquí en esta vida. Yo puedo arrepentirme de corazón y decir, Señor, perdón, pequé. Por eso les estamos invitando, ya les habrán enviado el manual que es exhaustivo para hacer su confesión general. Entonces empiecen a hacer, fíjate, no por miedo, sino, digamos, por hondura de alma. Yo tengo que hacer un fuerte y profundo examen de conciencia general de toda mi vida. El que no se ha confesado nunca de vida,
es una oportunidad bellísima porque pones todo fuera, todo, lo de pequeño, lo de adolescente, lo de joven, etcétera, lo de adulto, solo con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, todo lo pones ahí, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los pecados capitales, de acuerdo a las bienaventuranzas. Ese manual es muy, digamos, profundo. Y por eso les decía que solamente digan al sacerdote, solamente explíquele, no sé, robé a mis padres 5 veces, pero así, porque les van a salir muchísimos pecados, muchísimos. El que no ha hecho una confesión general en su vida, no, bueno, le pueden salir, yo he hecho confesiones de 10 hojas llenas. Entonces, la persona solamente menciona rápidamente el pecado, pim, 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 pero van una tazota y uno dice, 10 hojas. Pero lo bonito es que vas a ser perdonado, porque yo no quiero ir al infierno, yo no quiero suspender este juicio final, ni particular ni universal. Entonces, bueno, después vendrá el juicio final, que es cuando ya venga Cristo, resucitarán los muertos y todos, los vivos y muertos, serán llamados delante de la presencia de Cristo, dice, y los justos y los pecadores estarán delante de él. Y ahí pronunciará la sentencia universal, porque ahí viene ya, ahora sí, la victoria definitiva de su reino. Y fíjense, una cosa muy curiosa, bueno, ahora lo va a salir, pero entonces todos estaremos de ahí y ya con el cuerpo y el alma. Los que estaban en el cielo tomarán el cuerpo y ellos, lógicamente, volverán al cielo, pero ya con cuerpo y alma unidos. Y los que estaban vivos, pues se los llevará con su cuerpo y su alma. Recuerden ya, glorioso, cuerpo glorioso. Serán congregados de él todas las naciones, con sus ángeles, no estará solo. Y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y los cabritos a la izquierda, fuera de aquí. El demonio con todos sus ángeles y todas las almas que quisieron seguir los planes del demonio, se apartarán de la presencia, ahora sí, para siempre en cuerpo y alma. El sufrimiento será indecible. Si ya el alma va al infierno, y hemos puesto la muerte, fíjense cómo murió Voltaire, este filósofo, bueno, de todo francés, pero que persiguió cruelmente a Cristo y a su iglesia. Según su muerte, pues no había arrepentimiento, había ira, porque quiso tener un gesto, sus propios amigos no le apoyaron, entonces se desesperó. A lo mejor se hubiera confiado en la misericordia de Dios, etcétera, y no sé, el Señor le hubiera salvado. No podemos asegurar que Voltaire está en el infierno, porque nadie lo sabe. Nadie sabe, a menos de que Dios no lo revele de alguna forma, quién está en el infierno. ¿Sí? No podemos asegurar, salvo Judas Iscariote, él sí, se sabe perfectamente por la Escritura que se desesperó y se condenó. También el maladrón, Gestas, pues también, Dimas y Gestas. Bueno, Cristo aparecerá como el Hijo de Dios, Redentor del mundo, Rey de los cielos y tierra. Entonces, y ahí dice, por cierto, esto es muy importante, solo Dios sabe cuándo será. Por eso no puedes estar temiendo, ay, será mañana, padre, ya me están diciendo en algunos canales de YouTube, gracias a Dios, fíjense, ya pasó que si el aviso, que si no sé qué, los refugios y tal. Antes tú entrabas a YouTube y no había persona que no estuviera hablando de ese tema. Gracias a Dios yo percibo que ya ese tema se ha serenado un poquito en algunas personas de YouTube. Ahora sí, vamos a centrarnos en lo importante. Si yo estoy preparado, pues si viene el Señor, estoy preparado. Si me muero antes y estoy preparado, estoy preparado. ¿Cuál es el temor? El temor está en no estar preparados. No que si me tengo que esconder de no sé quién, no sé cuándo, en dónde, etcétera, que si llevo más comida, menos comida. Hay gente que, pues eso, está acumulando aceites y no sé cuántas cosas. Y la pregunta es, ¿y estás acumulando gracia también? No es un tema que voy a hablar, pero porque ya lo hemos hablado. Y creo que yo tengo la intuición que sí hemos colaborado un poquito que se dejara de hablar, porque antes es que en las redes sociales era de verdad insoportable ya, solo parecía que existía ese tema en la vida del hombre, ¿no? Que si el refugio, que el aviso, que no sé qué, y fíjense, muchos han ya vaticinado que ya hace años esto se debió de haber acabado y no ha sido así.
porque nadie sabe el día y la hora, solo el Padre. Así lo dice la palabra de Dios, solo el Padre. ¿La Virgen María sabe el día y la hora? No. Según la Escritura, no. Los ángeles más bellos, los serafines, no, que son los que están más cerca de Dios, no. Los querubines, tampoco. Los tronos, menos. Son los tres coros más cercanos a Dios. ¿Y Dios se los ha revelado? No. Nadie sabe el día y la hora. Hay aproximaciones, oye, pues mira, no va a aguantar demasiado, etcétera, pero fuera de eso, por eso prepárate, prepárate, prepárate. Nada más, estar preparados para cuando venga el Hijo del Hombre o cuando yo sea llamado. Así de sencillo. Dice, después de este juicio final, el reino de Dios llegará en plenitud, lógicamente, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el universo será renovado. ¿Por qué? Porque ya no habrá pecado, ya no hay desorden, ya no está Satanás haciendo de las suyas, porque ya ha sido lanzado él con todos sus ángeles y los condenados en cuerpo y alma al infierno para la eternidad. De ahí ya. Entonces, no habrá ya ni llanto, ni grito, ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado, dice el Apocalipsis. Ya no será herida por el pecado, ni el amor propio, que destruyen y hieren la comunidad de los hombres. Y todos los que esperemos ir al cielo, veremos la visión o tendremos la visión beatífica con el cuerpo y el alma, porque nosotros somos un compuesto de cuerpo y alma. Bueno, San Alfonso María de Ligorio nos invita a prepararnos. Él hace una meditación, dice que se abrirán unos libros y ahí saldrá todo. Está hablando del juicio final. Entonces, saldrá todo. San Agustín dice, el justísimo juez sentencia que son míos los que no quisieron ser tuyos. O sea, ¿qué quiere decir San Agustín? Que Satanás, cuando se abre el libro, es una imagen, salen todas las personas con todos sus pecados y Satanás rápidamente va a reclamar lo propio. Estos no son tuyos, porque estos te desobedecieron, te blasfemaron, te persiguieron, pecaron con la carne, etcétera. No son tuyos. Y el Señor le tendrá que decir, efectivamente, son réprobos, así dice la Iglesia Católica, ¿no? Réprobos, al infierno con Satanás, ¿no? En cambio, los predestinados, que esperemos estar ahí nosotros, los predestinados serán puestos del otro lado para ser llevados al cielo. Y entonces el demonio nos acusará de todos nuestros pecados. Puede ser así, San Alfonso dice que puede ser así, que los pecados de los que se van a condenar serán conocidos todos hasta el último detalle. En cambio, los que a lo mejor muchos somos conversos, que hemos tratado de empezar una vida muy en serio después de madurar un poquito y de darnos cuenta que por ahí estábamos equivocándonos en la vida, entonces dice, ellos no les serán conocidos sus pecados, pero los que serán réprobos, o sea, ya condenados para siempre, ellos sí se les conocerán sus pecados para mayor humillación, hasta dónde, con quién pecaron, de qué pecaron, cuánto tiempo, en qué forma, etcétera. Todo se sabrá de esas personas. Es muy triste. Y lógicamente los que estén preparados, esta palabra dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, ¿no? Porque lo dice el Salmo 31:1. Pues esperemos ser todos nosotros, si mantenemos una vida de confesión, bienaventurados y gracias, Señor, porque me has perdonado. Soy pecador, pero me has perdonado. Y vamos a escuchar, esperemos, estas palabras bellísimas. Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo. San Francisco de Asís, cuenta San Alfonso María de Ligorio, que él sabía, tuvo una revelación de que él iba a llegar al cielo. Entonces imagínense la alegría que tenía él de morir, porque sabía que iba al cielo, como Santa Teresita el Niño Jesús, San Pablo, etcétera, todos estos santos que han sabido que no se iban a condenar. ¿Por qué? Porque habían visto su vida. Habrán sido, como San Pablo, conversos, pero después fueron grandes santos y no dudaban de su salvación. No dudaban para nada de su salvación. Bueno,
En cambio, los réprobos, los que no van a llegar al cielo, ellos ya van a decir aquí, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Qué duras palabras, malditos. Porque yo os di tiempo, os di gracia, libertad, les di la iglesia católica, les di predicadores, les di buenos libros, les di santos, les regalé la Virgen María, los ángeles estaban a su servicio. Ustedes no quisieron amar. Nadie les obligó a pecar. Ustedes aceptaron pecar. Por eso cuando yo sé, en el juicio final particular, yo voy a saber perfectamente qué es lo más justo. Es más, el castigo que voy a recibir si yo fuera al infierno siempre será menor por la misericordia divina, también ahí se manifiesta, menor de lo que merezca. O sea, mucha gente que está condenada en el infierno está sufriendo menos de lo que merecen sus pecados. Hasta ahí la misericordia también llega. Es que Dios, pero no puede salvar al que no quiere ser salvado, porque entonces no habría amor. Recuerda que Dios es amor, entonces sería contradictorio. Yo soy amor y para amar necesitas libertad y resulta que yo violento tu libertad, entonces no es amor, no vas a poder amar. Sí, te rescaté, pero no vas a poder amar, no sabes lo que es amar. En cambio, el que ama se separa, decide amar, en este caso a la persona amada, que es Dios, y deja todo porque escoge. Tú puedes escoger amar a cualquier cosa o cualquier persona, pero los que escogen a Dios, escogen amar a Dios como primer lugar y luego amar al prójimo. Bueno, recuerden la frase de San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos examinados del amor. Y el libro de San Luis María Griñón de Montfort, estoy adelantándome porque lo que estoy terminando ahora es lo de ayer. A ver si podemos empezar con lo de hoy, que es el infierno. Vamos a hablar hoy y mañana un poquito sobre el infierno y así hoy y mañana ya nos ponemos prácticamente al día con este tema. Sobre todo San Luis María Griñón de Montfort quería hablar de la fe. La Virgen María nos hará partícipes de su fe. Recuerden, bienaventurada la que ha creído, le dice Isabel, su prima, ¿no? Porque tú has creído en la palabra del Salvador, del Señor. Una fe pura es la que nos va a transmitir la Virgen, que hará que no te preocupes de lo sensible y extraordinario. Una fe animada por la caridad, que te hará obrar siempre por el amor más puro. Una fe firme e inconmovible como una roca. Una fe penetrante y eficaz, que te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo y todas las postrimerías, etcétera. Todo lo meditaremos para estar preparados. Una fe intrépida. Mira, la Virgen apenas supo que su prima estaba embarazada y rápidamente se fue a buscar a su prima, no importándole nada, trabajos, cansancios, viajes, nada. Fue a servir, intrépida. Una fe que será tu antorcha encendida y tu arma omnipotente, no porque tú seas omnipotente, nadie lo es, ni la Virgen, sino que la Virgen, por ejemplo, le llamamos omnipotencia suplicante. No es ella la omnipotente, el único que es omnipotente es Dios, ¿sí? Pero Él participa de esa omnipotencia, la Virgen María, y por eso le llamamos omnipotencia suplicante. Aquí, San Luis María Griñón de Montfort dice, tu fe será tu antorcha encendida y tu arma omnipotente. ¿Por qué? Porque me une a Dios. Y entonces Dios obra maravillas. Mira cuántos pequeños santos han cambiado la historia. No sé, pon el ejemplo, el Papa San Pío V, que fue el que convocó la batalla de Lepanto, o sea, la defensa en la batalla de Lepanto de la cristiandad para no ser invadida por los musulmanes en Europa y a través del rosario. Entonces, un santo, San Pío V, Papa, logró, lógicamente, suplicar a la Virgen María y ella no permite que la historia vaya contra la fe, ¿no? Entonces, ella ayuda a defender a los que suplicaron, porque si no suplican, ¿cómo nos puede ayudar, no? Bueno, que esta Virgen nos abra y nos ensancha nuestro corazón para correr por los mandamientos de su Hijo, y así, fíjate, está unido lo que estamos diciendo de San Alfonso con San Luis María Griñón de Montfort, San Juan de la Cruz, la frase, te das cuenta que todos van en la misma dirección.
¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo. No son ellos los protagonistas. Los santos los queremos mucho, los imitamos mucho. A mí me encanta la vida de los santos, me encantan las frases de santos, me ayudan muchísimo, pero son medios que sobre todo nos hacen mirar a Dios. Lo importante es Dios. Bueno, el infierno. Me salto el pasaje porque pues ya hemos hablado un poquito sobre el infierno, ¿no? O sea, malditos id al fuego eterno porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que conocéis. Primero, el infierno existe, es una verdad de fe. Todos necesitamos creer en el infierno si nos consideramos católicos. Recuerden que los dogmas ayudan a nuestra fe, pero si yo abrazo la fe, tengo que abrazar todas las verdades de la fe, ¿sí? Y los dogmas de nuestra fe. Entonces, ¿por qué? Porque así puedo complementar mi fe, ¿sí? Y puedo vivir de acuerdo a la verdad. Si no acepto algún dogma, alguna verdad de fe, entonces estoy poniendo en peligro mi salvación. ¿Por qué? Porque estoy poniéndome, digamos, a tiro para que Satanás me pueda hacer daño. Bueno, ¿qué más? Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal. Fíjate, esto es muy interesante, estado, o sea, en ese momento está en pecado mortal. Y murió y no quiso arrepentirse. Porque los que mueren y tienen una oportunidad de arrepentimiento, a lo mejor no hay un confesor, pero se pone en manos del Señor, perdón, y eso es un acto de contrición honesto, no de temor, sino de amor. Señor, perdóname porque te he perseguido toda la vida. Pues puede convertirse al final. Mira, el buen ladrón le robó, así le llamamos el buen ladrón, porque le robó el cielo, ¿no? Se arrepintió de sus crímenes y le pidió a Dios, a Cristo, que le abriera la posibilidad de entrar. Bueno, acuérdate de mí, fíjate, ni siquiera pidió entrar al reino de los cielos, simplemente acuérdate de mí, acuérdate de mí. Tuvo una luz, el buen ladrón, una luz impresionante. Cuando estaba lleno de pecado, ¿qué transformación permitió Dios en su vida? En esos momentos de su vida, que le permitió ver con muchísima luz lo que estaba por venir. Y por lo tanto, suplicó el ser aceptado en el reino de los cielos. Pero recuerda, como vives, mueres. Yo no me puedo arriesgar. Bueno, lo elegimos libremente. Cuando pecamos mortalmente, elegimos no amarle. Y eso es un drama. Nadie me obligó a amar. Y si no amé, es porque yo no quise amar. Fui un egoísta. Bueno, tipos de penas que hay en el infierno. Pueden ser según el número y gravedad de los pecados, ¿sí? O sea, nadie va a estar en el mismo, o sea, Padre, todos van a estar en el nivel 1 del infierno. No, cada uno va a estar según las penas que tenga que sufrir. Entonces, y dependerá mucho de la gravedad del pecado. El pecado que yo haga como sacerdote, Dios lo sabe y me lo ha revelado perfectamente a mí, tiene mayor repercusión que el pecado de un laico. ¿Por qué? Porque yo en principio debo conocer mejor a Dios. Si a eso me dedico, a eso me he consagrado, debería ser un experto en amor hacia Dios. Pero también pues tenemos que reconocer que a veces no somos los más fieles como deberíamos, ¿no? Pena de daño es la privación de la visión de Dios, que es la felicidad suprema. O sea, ya no, aquí puedo hablar con Dios, allá no, allá en el infierno solo se va a odiar a Dios. Y esta es la mayor pena de infierno, no poder ver a Dios. Es una pena infinita porque he perdido el bien infinito. Y ahora sí, esa persona sabrá quién es Dios, o sea, no lo va a abarcar completamente, pero va a comprender, o sea, en profundidad quién era Dios y yo lo rechacé. Aquí puedo estar confundido, no, es que me peleo con mi hermana porque me cae mal, o mi hermano, o mi cuñado, etcétera, y discuto con ellos, me meto a golpes. Bueno, estás lleno de pasión, no te estás dando cuenta del todo de lo que estás haciendo, pero sabes que estás haciendo mal.
Entonces, aquí no hay, puede haber confusión. ¿Por qué hiciste esto? Ay, pues no, me equivoqué. Pero ahí no, ahí todo va a ser claro, nítido para todo mundo. ¿Sí? Pues, qué dolor conocer a Dios con claridad y saber que lo he perdido para siempre. Después vienen las penas de sentido. Bueno, estas son eternas. Las penas de daño son eternas. Después vamos a hacer una pequeña, digamos, descripción que lo hace Sor Faustina Kowalska. Si no me da tiempo hoy, lo hacemos mañana. Entonces, las penas de sentido son finitas, ¿sí? A diferencia del anterior, pero consisten principalmente en el tormento del fuego, real, material y objetivo que existe fuera del condenado, que nos hará sufrir. ¿Sí? Estas son finitas en cuanto al dolor, pero la pena de daño es infinita porque he rechazado a Dios. Y como es infinito, el dolor va a ser infinito. O sea, nos cuesta entender cómo que, a ver, ¿qué estás hablando? Claro, porque yo voy a conocer el bien infinito que es Dios y voy a decir, pero yo dije que no a ese bien. Imagínate el peso de esa realidad. Y después viene el tormento del fuego, ¿no? ¿Cómo será el infierno? Será un lugar lleno de horror, de calamidades y de miserias, en compañía de los demonios y demás condenados. Nos vamos a odiar, o sea, yo no quiero estar ahí, ni de broma. Hay gente que ha dicho que sí, yo voy al infierno y yo quiero ir al infierno. Y uno dice, no sabes lo que dices. Estás tan cegado que sí, porque van de orgullosos y de soberbios. No, yo quiero ir al infierno porque los satanistas y todo esto, porque odio a Dios, odio a la iglesia, etcétera. Si supieras lo que te espera, saldrías corriendo. Ahí se dan ustedes cuenta hasta dónde Satanás logra, digamos, engañar a la persona, ¿sí? Bien. El tormento de los sentidos corporales internos y externos. Si yo pequé con la memoria, voy a sufrir horrible, todos los recuerdos horribles y el demonio se va a burlar de mí, se va a burlar de mí, tú qué pensabas, nadie sabía que tenías esos pensamientos, ¿no? Pero yo sí sabía, te los estuve introduciendo, tú los aceptaste, ahora por esos pensamientos vas a estar aquí conmigo eternamente, perro, nos insultará con las peores palabras. Imagínate cuando él ve condenado a un sacerdote. Bueno, tú que conociste los misterios de Dios, que tenías las manos ungidas y que podías bajar a Dios del cielo por tus palabras, porque así Dios te lo había regalado en el orden sacerdotal, tú ahora vas, porque si hay sacerdotes, cardenales, obispos, y me imagino que algún papa también podría estar, que esté en el infierno, si no se ha portado bien, puede ir al infierno. Hay un testimonio en YouTube, no voy a dar datos, de un cardenal que, bueno, lo que dice es horrible, horrible. No voy a dar demasiados datos. Y uno dice, ya murió. Si moriste sin pedir perdón, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? Porque eras cardenal, lo que dijiste era contrario a la Iglesia Católica, te mofabas, te reías de las cosas con las cuales atacaba la Iglesia Católica siendo cardenal. Solo Dios sabe las cuentas que te iba a pedir a ti por haber tenido un cargo tan importante dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, los sentidos externos también van a sufrir de privación de todo cuanto les pudiera recrear. La luz, por ejemplo, la suavidad, los olores, el reposo corporal, etcétera. Todo eso se acabó. Lo vas a sufrir. No vas a ver nada bello, no vas a oler nada agradable. Pues imagínate estar escuchando, que me pongas aquí un olor fétido. Pues sí, aguanto un minuto. O puedo detener la respiración un minuto para no olerlo, ¿no? Pero después del minuto se acabó. Tendrás que olerlo. Imagínate, es una imagen eternamente, un olor fétido, insoportable, que a lo mejor ni siquiera lo conoces en la vida real que exista en este mundo, pero en el infierno sí, un olor tan insoportable que tú te desmayarías así si lo olieras aquí en el mundo. Pues ese te va a tocar. Si vamos al infierno, ahí toca eso. ¿Cómo describe el infierno Tomás de Kempis? Dice, allí los perezosos, está hablando de las penas de los sentidos,
Serán punzados con los aguijones ardientes y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y amadores de los deleites serán rociados con ardiente pez y hediondo azufre, y los envidiosos aullarán del dolor como rabiosos perros. Ahí los soberbios serán llenos de confusión, y los avarientos serán oprimidos con miserable necesidad. Y el remordimiento constante, la conciencia de cómo pude haber estado aquí, ya no hay vuelta atrás. Entonces la conciencia también te va a recriminar cómo te dije, cuántas veces te estuve avisando que no pecaras, etcétera. La conciencia a veces funciona, la podemos prostituir, pero funciona, no la puedes anular del todo. La puedes prostituir, pero no anular del todo. Entonces, la conciencia te dirá, te lo dije, ¿te acuerdas? Ese pecado te iba a llevar al infierno, no lo hicieras porque ahí empezaste un vicio. Y tú dijiste, ¿qué me importa? Yo lo quiero hacer, porque íbamos de héroes y ¡buc! Ya te dio ahí el batacazo, ¿no? Bueno, la eternidad de las ambas penas. Bueno, una grande desesperación, también lo vamos a sentir. El Papa Virgilio declaró, si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema, o sea, sea rechazado, sería una herejía. Si yo les dijera ahora, oye, no, mira, después de un tiempo, ya después de sufrir, todos vamos a ir a gozar. No, y algunos lo están diciendo. Eclesiástico, no vas a ir al infierno, no existe, o nadie va ahí, no, seguro, y a lo mejor algunos se atreven a decir, bueno, puedes ir una temporadita. No, todas esas personas no conocen esta verdad de fe o no la quieren aceptar. Lo más probable es que no la quieran aceptar por quedar bien con las personas, ¿no? Bueno, pues sí, mira, vamos a terminar rápidamente. Describo el infierno y ya con esto nos quedamos y hemos completado los dos temas, que era el juicio final, particular y universal. Ya los hemos terminado del día anterior y ahora, aunque me he saltado también, aquí describen el infierno según los pastorcitos de Fátima, pero me voy a quedar con la de Sor Faustina Kowalska porque es como más concreta. Recuerda que ella es adulto y entonces la pudo escribir con mayor detalle, porque en cambio los pastorcitos, pues Sor Lucía vio lo que vio un niño, y lo describió fantástico, pero en cambio, bueno, mira, vamos con Sor Faustina, en su diario. Hoy he estado en los abismos del infierno, imagínate qué duro, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, Qué espantosamente grande es su extensión. Y está lleno, lo dicen todos los santos, los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento, como ya lo dijimos, es la pérdida de Dios, que eso es lo peor. Dice el segundo, el continuo remordimiento de conciencia, acabamos de hablar de ello. El tercero, aquel destino no cambiará jamás, es eterno y lo sabrás con claridad. El cuarto es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. O sea, es limitado ese sufrimiento, pero de todos modos, durísimo, durísimo. Pero no la aniquilará, es un tormento terrible. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor, aparte de la oscuridad horrible, un olor horrible, sofocante. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. Todos los condenados ya van a conocer el mal. ¿Por qué estás aquí? No vamos a tener que preguntar, o sea, vamos a ver y ahí se ve todo. Pero ahora entiendes, no queremos que vaya nadie. Como dijo la Virgen en Fátima, rezad, rezad mucho y sacrificaos por los pecadores. Muchos van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Pues eso tenemos que aclararlo. Sexto tormento, la compañía continua de Satanás burlándose de ti con sus demonios, etc. El séptimo es una desesperación tremenda y no hay solución. El odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias que se van a proliferar ahí, Dios no le hace menos,
pero qué triste que van a pasar unos la eternidad blasfemando. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, todos. Ahora va a describir estas son las penas comunes a todos, y después va a ir a las penas particulares, que algunos sí, otros no las van a, según con lo que hayan pecado. Dice, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible. Imagínate el dolor que no lo puedes ni describir. Yo te puedo describir cómo se rompe un brazo, el dolor que vi en una persona cuando le dan una mala noticia, etc. Aquí no vas a poder describir el dolor. Dice, con lo que ha pecado. Según con el sentido que hayas pecado, con ese sentido vas a ser también castigado. ¿Sí? Que el pecador sepa con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ninguna alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni antes ni se sabe cómo es. Pues ya aquí el Señor, a través de Sor Faustina Kowalska, ella nos reveló cómo era Dios a través de ella. Una frase de ella y con esto terminamos. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Por eso hablábamos al final del tema de ayer, del tratado, hablaba esa fe intrépida, pura, profunda, etcétera, de María, es la que debo pedir para poder ver a Dios y comportarme como Dios quiere. Esto es muy importante. Bueno, pues ahí terminamos. La Virgen María viene para salvarnos del infierno. Mañana vamos a hablar del purgatorio y después el día 12 del cielo. Y así ya tienes todas las herramientas para decir, yo renuncio al mundo y quiero amar a Dios con todo mi corazón. ¿Sí? Les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo sé que algunos ya estoy viendo, algunos se me están asustando. No importa, déjenlos. Si se están asustando es porque quizás están haciendo bien la meditación. El infierno nos debe dar un santo temor. El temor de Dios, recuerde que es un don del Espíritu Santo. Entonces, yo no quiero estar en esas penas y por lo tanto me alejaré de ellas. Porque todo lo que me lleve a esas penas tiene que salir de mi vida. Entonces es un bien. Oiga, qué susto nos ha metido. Claro, es una realidad. Pero les estamos recomendando esa confesión general. Y ahí uno dirá, sí, Padre, yo soy un pecador, pero ya pedí perdón. Ya pedí perdón a Dios, al prójimo, a la iglesia, a mí mismo. O sea, estoy en paz con todos. Bueno, mañana hablamos del purgatorio. Yo sé que ha sido ayer y hoy han sido meditaciones fuertes, pero para el que no esté habituado, pero son muy saludables. Hasta mañana.